18 de octubre, un día que no lo vamos a describir, cada uno ya se hizo una idea, cada uno está seguramente masticando y reflexionando lo que hemos visto durante todo el día y además durante todo este año, porque al final es eso, es un año del 18 de octubre del año pasado. Y hemos invitado, como ese 20 de octubre que tuvimos en este mismo estudio aquí, a Carlos Peña, conversando, tratando de analizar, pero claro, era muy sobrecaliente. Hoy día, con un año después, era particularmente interesante tenerlo y le agradecemos, Carlos, que esté aquí, rector de la Universidad de Ecoportales, abogado, columnista. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, desde luego. Una cosa es uno puede preparar una pauta de conversación, pero sin duda los acontecimientos de las últimas horas nos hacen modificar completamente, o al menos el inicio, porque me gustaría saber cómo puedes describir lo que ha pasado hoy, lo que hemos visto en las últimas horas. Bueno, como una, digámoslo así, una sorpresa absurda, porque la verdad es que si alguien creía o pensaba que no iba a ocurrir aquello que acabamos de presenciar, en verdad estaba fantaseando, ¿no? Lo que ha ocurrido en Chile es algo muy sorprendente que yo querría subrayar, Matías, y es que todas las fuerzas políticas, incluido el gobierno, dijeron conmemorar, en alguno de los sentidos de esa palabra, lo que había ocurrido el 18 de octubre, como si lo que ocurrió el 18 de octubre, exactamente hace un año, fuera digno de ser conmemorado. Y lo que ocurrió el 18 de octubre, recordémoslo, lo hemos olvidado con una facilidad pasmosa. Bueno, fue un acto extremadamente violento que destruyó la red de metros en Chile, destruyó servicios básicos. Fue un momento de barbarie. Y una democracia no puede erigir, creo yo, a un momento de barbarie en un momento fundacional de sus instituciones. Y sin embargo, eso es lo que, quizás sin darse cuenta, buena parte de las fuerzas políticas han hecho. Conmemorar el 18 de octubre como si fuera digno de ser conmemorado. Era digno de ser reflexionado, en realidad. Las fuerzas políticas, los intelectuales, los académicos debieran haber más bien, debieran haberse detenido, ¿verdad?, a pensar cómo pudo ocurrir el 18 de octubre. Ahora, si acaso esa violencia se iba a repetir o no, y haberla condenado sin ambajes, sin ambigüedades, sin atenuarla de ninguna manera. Pero no lo hicimos. Lo que hicieron las fuerzas políticas fue prepararse para conmemorar el 18 de octubre. Lo que hace que es mirado el 18 de octubre en función de lo que ocurrió después. Quizás bueno, lo que ocurrió después... Habría que ser más preciso y separar el 18 de octubre y el 15 de noviembre. Exactamente, porque el 18 de octubre fue un momento de extremada violencia, fue un momento de barbarie. Esta es la verdad. Lo que vino después fue el acuerdo constitucional o institucional, ¿verdad?, que ese sí es digno de ser conmemorado y celebrado. Pero no ese momento violento. Una democracia no puede permitirse el lujo y el desvarío intelectual, creo yo, de instituir a un momento violento como un momento fundacional de sus instituciones. Es que realmente es muy absurdo, digamos. Y luego de haberlo hecho sorprenderse por lo que acaba de ocurrir, bueno, pero ¿qué esperábamos? Ahora, podíamos si de manera involuntaria, tácita, implícita, finalmente se erigió a un momento violento como un momento digno de ser recordado. ¿Es aceptable, a tu juicio, poder hacer una separación en el mismo día de hoy, en este año, al año del 18 de octubre, en lo que ocurrió, voy a poner arbitrariamente una hora, hasta las 6 de la tarde, y lo que ocurrió después, donde empezó peleas de barras bravas o lo que fuera, ahí en la propia Plaza Baquedano, y después lo que vimos, el fuego en la tarde, la destrucción, la barbarie? Pero antes vimos mucha gente. ¿Te parece plausible hacer esa división? Incluso yo vi imágenes y panoramas familiares, gente, adultos mayores, niños chicos, ¿o es imposible hacer esa separación? O sea, se puede hacer esa separación desde el punto de vista causal, digamos, desde el punto de vista de las descripciones fácticas o empíricas del fenómeno, por supuesto. Uno puede describir lo que pasó en Plaza Baquedano hasta cierta hora como un momento de sosiego, incluso de celebración familiar. Que muchas familias se sintieron atraídas a ir a esa hora. Pero la política y la historia no se construyen de esa manera, Matías. Sabíamos lo que iba a ocurrir. Yo quiero insistir en esto. Sabíamos que iba a comenzar de esa forma, que iba a ser un momento entretejido de escenas familiares, de escenas celebratorias, de escenas carnavalescas y que al fin, tarde o temprano, iba a haber un momento intenso de violencia. Lo sabíamos. Que alguien pretenda que eso no iba a ocurrir, a mí me parece simplemente ridículo. Y yo creo que no se puede tolerar esa mentira recíproca, ¿verdad? Que las fuerzas políticas digan o aparenten estar sorprendidas por lo que ocurrió. Era evidente que iba a ocurrir. Ahora, para defender a los columnistas, a los intelectuales, hoy día la gran mayoría lo que hacía es hacerse cargo de este año y hacerse cargo del proceso, desde los hechos violentos. O sea,
yo no vi a nadie tratando de esconder el origen de esto, de este proceso largo, que fue un hecho Mira, de yo lo mucha diría así, violencia. Matías, la democracia funciona sobre un imperativo categórico, una regla incondicional. Y es la siguiente: en democracia todos los puntos de vista son admitidos. Uno puede perseguir los propósitos que le plazcan, puede dejarse animar por la ideología o las creencias que prefiera. La democracia se erige sobre una sola prohibición: está excluida la violencia. Está excluido coaccionar físicamente o mediante la amenaza de coacción física al adversario para doblegar su voluntad. Y me parece a mí que el recuerdo de ese imperativo básico de la democracia no lo hemos manifestado con la suficiente fuerza, no se ha reiterado hasta la majadería como es imprescindible hacerlo. Envolver los acontecimientos de hoy o los acontecimientos de hace un año, excluyo desde luego la cuestión constitucional, los acontecimientos violentos, digo, envolverlos con explicaciones sociológicas siempre demasiado febles, con justificaciones morales. ¿Ves? A mí me parece una manera de eludir la cuestión fundamental. La democracia reposa sobre un momento de particular valentía intelectual, que consiste en decir: ocurra lo que ocurra, fuere cual fuere el nivel de violencia o de injusticia o de maltrato que existe en la sociedad, la coacción está excluida de las relaciones Esa sociales. cobardía la viste el 18 de octubre del año pasado en parte de la clase política. O sea, sin ninguna duda. Ya, si eso lo Una viste. cobardía pertinaz, digamos. ¿Sientes que ha evolucionado a más claridad, a más fortaleza anímica o de atreverse? ¿Has visto alguna clase No, política? yo no he visto todavía una condena, ¿cómo decirlo?, explícita, elocuente, sin matices a la violencia, que tiene que ver con lo que acabo recién de decir: reivindicar el hecho que la democracia descansa sobre un único principio, Matías. Solemos olvidar esto: la exclusión de la violencia. Para eso hacemos democracia y acuerdos. O sea, la democracia consiste en un compromiso recíproco de todas las personas en una sociedad plural y diversa que van a disputar el poder por medios pacíficos. Este es el único principio que se exige a los demócratas. No se les exige creer en nada, no se les exige endosar ninguna creencia religiosa, no se les impide endosar o adherir a esta o aquella ideología. No, todo es permitido en democracia, excepto el uso de la violencia. Carlos, ¿cómo puede afectar esto a la cita del próximo domingo, del 25 de octubre, que es el plebiscito del apruebo del rechazo, del constitucional? ¿Cómo podría afectarlo? No, yo supongo que no lo va a afectar severamente. Yo espero que los líderes políticos, las fuerzas políticas, las élites intelectuales tengan la capacidad de recordar que no fue el 18 de octubre, sino el evento que viene la próxima semana, el próximo domingo, lo digno de ser recordado y lo digno de ser aplaudido, ¿no? Ese es el momento que deberíamos aplaudir y no este que estamos afortunadamente ahora dejando atrás. Pero sin duda que la conversación de esta semana va a ser lo del próximo domingo en función de lo de hoy. Claro, pero detengámonos en esto un momento. Si uno compara el 18 de octubre con lo del próximo domingo, lo que tiene, ¿verdad?, es, por una parte, una forma violenta de resolver los conflictos sociales, el 18 de octubre, y lo que tenemos el próximo domingo, en cambio, es el inicio de un compromiso en virtud del cual todos, ¿verdad?, adherimos al principio conforme al cual vamos a disputar el poder por medios pacíficos, intentando persuadirnos recíprocamente y a través del diálogo. ¿Acaso no sería bueno recordarle a todas las fuerzas políticas de izquierda y de derecha que es lo segundo lo que tienen que aplaudir y no lo primero? ¿Por qué se detienen y se demoran en condenar lo primero y en cambio aplaudir fervientemente lo segundo? Hay dos miradas respecto a lo del próximo domingo. Quienes, por ejemplo, rechazan, más allá de sus ideas de derecha o izquierda, lo que fuere, lo hacen en parte porque sienten que el evento del próximo domingo es impuesto por la violencia. Entonces dicen: yo me niego ante eso. Más allá de que vote yo, me niego a que me impongan esto, no es fruto. Y hay otros que dicen, en cambio, es el resultado de la resolución institucional de la clase política que fue capaz de resolverlo con esta vía, por ejemplo, de llevar un plebiscito y preguntarle al soberano. ¿Por dónde lo ves más tú? ¿Como una imposición violenta al plebiscito o como el resultado de un proceso civilizado? No, yo creo que fue una salida razonable a un momento violento, ¿no? Chile es un país que estaba y está todavía, creo yo, en medio de una crisis, en una especie de contradicción muy profunda entre las expectativas que abrigan las personas para sí y para los suyos, por una parte, y la experiencia a la que logran acceder por la otra. Esta crisis solo puede resolverse, creo yo, si creemos en la democracia, mediante el diálogo, y lo que vamos a hacer en una semana más es exactamente comprometernos con un diálogo de esa índole, ¿no?
Es verdad que se alcanzó este acuerdo como consecuencia de los hechos violentos, ¿no? Pero no atendamos a la causa del acuerdo, sino atendamos más bien a las características intrínsecas del acuerdo. El acuerdo tiene un valor en sí mismo. El diálogo importa, ¿no? Porque todas las sociedades están expuestas y todas han tenido crisis, ¿no es cierto?, graves, complejas, duras y tensas. El tema es cómo las resuelves. Y Chile, de alguna manera, la clase política, el 15 de noviembre, logró armar un acuerdo y resolver. Por supuesto, la vida la democracia no es, y las sociedades modernas, ¿verdad?, como hoy ha llegado a ser afortunadamente la sociedad chilena, no son comunidades pacíficas, no son un remedio del jardín del Edén o del paraíso. No, las sociedades son lugares plurales, ¿verdad?, con profundas diferencias entre sus miembros, que están separados a veces por convicciones ideológicas inconmensurables, incomparables una respecto de la otra. De manera que la democracia no es alérgica a la diversidad, ni al pluralismo, ni a la discrepancia. Lo propio de la democracia, reiterémoslo una vez más, es que acepta la discrepancia y se compromete a resolverla en base a la regla de exclusión de la violencia. En eso consiste la democracia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en una semana más. También varios columnistas los últimos días se han hecho la pregunta, y te la quiero hacer a ti, si es que Chile está, puede ser reduccionista, si quieres, ¿Chile está mejor o está peor a un año del 18 de octubre? No, Es Chile... matizada, pero... No, el evento fundamental del cual el 18 de octubre que pasó fue un síntoma alarmante y hasta cierto punto bárbaro, no lo olvidemos. Lo fundamental, que es la crisis en que está la sociedad chilena, no se ha mantenido en suspenso, en una especie de momento intemporal. Este año es como si el tiempo no hubiera transcurrido, como si el tiempo se hubiera detenido, como si fuera un fenómeno espeso, que no se mueve, carente de dinámica. No, la crisis está allí, digamos. Y esta crisis consiste, querría reiterarlo, en una profunda contradicción entre la experiencia a la que las personas acceden y las expectativas que abrigan. Pero las expectativas que abrigan las personas no son expectativas inspiradas por los relatos ideológicos que hoy día están en disputa. Son expectativas que son fruto de la modernización de Chile, de la expansión educativa, de la expansión del consumo y de todos los fenómenos que han sido propios de la modernización que Chile ha experimentado, ¿no? O sea, de las propias experiencias vitales de cada uno y de las expectativas entonces que tiene hacia adelante. Así es. Y él cómo lo resuelve, el cómo se resuelve. ¿Y por qué si las propias Claro, personas... las expectativas, disculpa, no son puntos de vista ajenos, ¿verdad?, a la estructura social. Las expectativas que hoy día tienen las personas y por las que abogan, aquellas expectativas que son inconsistentes, como digo, con la experiencia, bueno, son fruto de la misma estructura social que hoy día queremos modificar, ¿no? Te comentaba antes de entrar aquí que me llamó la atención hoy día dos columnistas en La Tercera, Gonzalo Cordero y Max Colodro, que siempre los domingos se enfrentan allí. Partían exactamente igual su columna, pero mirada con ópticas distintas, naturalmente, para eso están enfrentados en esa página, y parten con la exacta frase: hace exactamente un año, solo que Gonzalo Cordero dice, emergió la violencia, y Max Colodro, hace exactamente un año, emergió una ola de malestar y rabia acumulada. ¿Es más una que la otra? ¿Pueden convivir esas dos ideas? Bueno, desde luego no son contradictorias, ¿verdad? Efectivamente, lo que ocurrió el 18 de octubre que recién pasó fue que este proceso de crisis que yo acabo de caracterizar, ¿verdad?, de pronto emergió por razones que podríamos luego discutir y se manifestó de una manera muy rotunda y muy flagrante el 18 de octubre. De eso no cabe ninguna duda. Y que fue un acto violento tampoco cabe ninguna duda. De manera que me parece a mí que esos dos columnistas que tú citas están, no están en desacuerdo, están en un profundo acuerdo, digamos. Ahora, ¿no? es bien relevante que partan por ellos. Si no son excluyentes, en cuál eliges para partir es cuál es el que predomina en tu estado de ánimo o en tu forma de pensar. Y eso quizás es lo que nos divide a partir del próximo domingo. Es cómo mirar lo que viene. Mirarlo con temor, mirarlo con esperanza, o con un poco de las dos, pero una de las dos prima en cada uno de los chilenos y chilenas. O sea, lo que viene es lo siguiente. Tenemos por delante una conversación constitucional que va a emprenderse a contar del próximo domingo, fuere cual fuere el resultado de ese día, ¿no? A mí me parece que el proceso constituyente, es decir, el debate acerca de las reglas básicas de la convivencia, se va a iniciar el próximo domingo, gane el apruebo o gane el rechazo, ¿no? Lo que está en cuestión no es el diálogo constitucional. Lo que está en cuestión es la manera de llevar adelante ese diálogo, ¿no? De manera que lo que comienza el próximo domingo es simplemente un diálogo o una conversación que todas las fuerzas políticas, los intelectuales, los actores culturales van a llevar adelante respecto de cuáles sean las mejores reglas para la convivencia. Eso es lo que tenemos por delante, no hay que olvidarlo. Y eso es
eso prescinde de cuál sea el resultado, si apruebo o rechazo del próximo domingo. ¿O alguien piensa que si ganara el rechazo no vamos a llevar adelante un debate constitucional? No, claro. De hecho, los que, por ejemplo, se me viene en la cabeza el ministro Lamán que dice rechazo para reformar. A ver, algunos que quieren mantener todo exactamente igual, pero probablemente son la minoría. O sea, hay mucha vocación de cambio el diálogo, en y en rechazo. el debate ya se llevó adelante. ¿Ah? Ya se abrió esa caja. Ya se abrió esa caja y lo que habría que recordar es que en cuestiones constitucionales, Matías, por lo menos en las democracias, importa más el proceso que el resultado. ¿Me entiendes? Ya. No sacaríamos nada con tener una espléndida constitución redactada por juristas sagaces y cultos, que los hay, o debe haberlos, digamos, ¿no? Si ello no es resultado de un diálogo en el que participen todos y se reconozcan recíprocamente una condición de igualdad. En cambio, es perfectamente posible que al cabo de este proceso tengamos una constitución defectuosa, algo ambigua, incluso en ocasiones podría ser inconsistente, pero si ella es resultado de un diálogo donde durante un año todas las fuerzas políticas se reconozcan recíprocamente una condición de igualdad, se persuadan al adversario y se dejan persuadir por él. Si logramos hacer eso, el resultado habrá sido espléndido. O sea, el proceso constitucional habrá tenido un valor terapéutico, ¿verdad?, independiente del resultado. Alguien dirá que todo esto es ingenuo. Pues bien, sobre esta ingenuidad descansa la democracia. ¿No? Un académico de la Universidad de los Andes, Arancibia, me parece que es Jaime, disculpa, Jaime Arancibia. Jaime, ¿no es cierto? Jaime Arancibia hizo un estudio muy interesante, que es la Constitución de hoy, pone en colores de dónde emana el origen, dependiendo desde la década del siglo XIX, XX y XXI. No sé si no es 21, sí, 21, sí, 2005. Sí, por supuesto. O sea, de 3 siglos tenemos conforman la actual Constitución. Entonces no sería raro que la Constitución venidera sea bastante parecida a la que tenemos hoy, incluso con aspectos muy, muy parecidos a las del siglo XIX. Entonces el punto está en cómo se hace, este es el procedimiento. Exactamente. Y los resultados. Hay que recordar lo que decía Cervantes en el Quijote, importa más el camino que la posada. ¿Ah? Ya. Esto hay que repetirlo, creo yo, una y otra vez. Efectivamente, las constituciones en Chile no han sido nunca cambios radicales de una con respecto a la otra. La Constitución del 33 fue en algún sentido una modificación o reforma de la del 28. La del 25, por su parte, no innovó radicalmente respecto a la del 33. ¿No? Y la de 1980, incluso impuesta en dictadura, tampoco fue tan distinta respecto a la del 25. De manera que, y para qué decir, ¿verdad?, las reformas del año 2005 tampoco innovaron muy radicalmente. No. Si alguien cree que como consecuencia de este debate constitucional que vamos a llevar adelante, vamos a tener una especie de pócima milagrosa contenida en una constitución que va a resolver todos los problemas, está soñando. ¿No? Si alguien cree, por el contrario, que llevar adelante este proceso nos va a sumir en una especie de catástrofe, está siendo simplemente víctima de una pesadilla. Aquí no hay ni sueño ni pesadilla. Vamos a llevar adelante un proceso que es propio de la vida democrática y es deber, creo yo, de los intelectuales, de los académicos, de los medios de comunicación, persuadirnos recíprocamente de que ese es nuestro deber, ¿no? Carlos Peña, ¿y qué diferencias ves entre las dos alternativas de la segunda pregunta? La que funcionaría si es que gana la prueba, porque si es rechazo, la segunda pregunta no tiene ningún sentido, que es la convención mixta o constituyente. ¿Ves que pueda resultar algo distinto, que tenga efectos una u otra alternativa? Bueno, yo pienso que sería mejor una convención constituyente, o sea, íntegramente electa. ¿Por qué? A mí me parece que la convención mixta tiene el grave defecto que, de ganar esa opción, la mitad de quienes la componen pertenecen hoy día a fuerzas políticas que sabemos por las encuestas de que disponemos están gravemente desprestigiadas, ¿no? Es verdad que una convención constituyente íntegramente elegida tiene el inconveniente que vamos a tener en Chile, por una parte, una convención constituyente debatiendo las bases de la vida política y social futura de Chile, y por otra parte un Congreso Nacional, ¿verdad?, funcionando y legislando. Es verdad, eso va a causar y va a provocar y va a proveernos, digamos así, de varios dolores de cabeza. Pero la convención íntegramente electa tiene la ventaja, creo yo, primero, que va a permitir una plena paridad de género en su composición. Permitiría una mayor presencia de los pueblos originarios, cuestión que yo estimo imprescindible para que este acuerdo constitucional sea realmente un acuerdo, digámoslo así, idiosincrásico, cuando uno lo mire históricamente,
y lo compare con todos los que ha llevado adelante Chile, ¿verdad? Si logramos eso, sería sencillamente notable y tendríamos un diálogo constitucional donde habría paridad de género, habría presencia de los pueblos originarios y si somos capaces de llevarlo adelante, con altos niveles de racionalidad, realmente habremos dado esta vez sí un ejemplo. ¿Ah? Pero de hablar de altos grados de racionalidad parece sacado de la Nueva Zelanda de Jacinda Ardern, digamos, donde todo el mundo queda con la boca abierta de cómo ese país lo hace, dónde inventaron ese sistema que parece tan perfecto. Debe tener sus imperfecciones también, ¿no es cierto? Pero hoy la racionalidad no es lo que abunda en nuestro país, en general. No, ese es el drama de los procesos constitucionales. Requieren alta racionalidad a la hora de discutir la Constitución, pero nunca las condiciones sociales son favorables para que esa racionalidad se produzca. Pero hay que hacer el esfuerzo de que en este proceso que estamos ahora iniciando, que inevitablemente va a ser una mezcla de encono, de conflicto, de esfuerzos por imponer la propia voluntad al adversario, sea, sin embargo, un diálogo. Es decir, es un proceso que va a tener esta doble dimensión. Por una parte, una inevitable conflictividad social, ¿no? Y una especie de encono entre las fuerzas políticas. Pero simultáneamente va a haber un esfuerzo de diálogo y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo porque prime el diálogo sobre la otra dimensión. Esto parece ingenuo, yo lo sé, pero permítame reiterarlo. La democracia es ingenua. Descansa sobre dos ingenuidades. La primera, que se prohíbe la violencia, y la segunda, que el diálogo es posible. Si alguien me dice que el diálogo no es posible, que inevitablemente la violencia es la partera de las sociedades como alguna vez se creyó, y si alguien piensa entonces que lo que ha ocurrido hoy día y lo que ocurrió hace un año son eventos inevitables en la vida política a los que tenemos que acostumbrarnos, a mí me parece que esa persona descree de la democracia. La democracia es una forma de moral cívica, ¿no? Que consiste en abrazar principios que a veces van a contrapelo de las propias pulsiones o de los propios impulsos. En eso consiste la democracia. La democracia es una forma de vida moral. Y esto supone un cierto compromiso de la voluntad de todos los partícipes. Carlos, me gustaría que analizara dos protagonistas. Uno, la clase política, si está más cercana al 18 de octubre, de esa jornada violenta, o si está más cercana hoy a la del 15 de noviembre, la jornada de los acuerdos. Si la ves hoy día, la foto de hoy, más cercana a una de esas dos, en perspectiva de lo que tenemos que pedirles hacia adelante. Y lo otro, el papel que ha jugado el presidente de la República. Leímos la columna de hoy, muy crítico al papel que ha jugado, a tu juicio, el presidente Sebastián Piñera. Bueno, a mí me parece que el papel del presidente, para comenzar por eso, es un papel que merece las más profundas críticas. Yo creo que todos los análisis respecto del 18 de octubre, de hace un año y el tiempo que le siguió, han derramado casi ríos de tinta para explicar las causas sociológicas o históricas del fenómeno, olvidando lo fundamental, ¿no? Este tipo de fenómenos siempre ocurren cuando la política es floja, cuando la política es incapaz de anticipar los conflictos, de atender a las expectativas de las personas y proveer en consecuencia un medio ambiente que, por decirlo así, atenúe la conflictividad social y permita que las expectativas se expresen. Y en esto el gobierno realmente lo ha hecho mal, ¿no? Si alguien pretende que el presidente no tiene responsabilidad en esto, perdónenme, lo está concibiendo de una manera indigna. Está pensando que el presidente es una especie de títere movido por hilos invisibles que él no controla. Pero el presidente no es un niño inerme, ¿no? No es una hoja movida por el viento, no es un personaje, digámoslo así, que está siendo víctima del vendaval de la historia. Es simplemente un político que no supo estar a la altura, ¿no? Pensémoslo, el presidente Sebastián Piñera fue electo, si retrocedemos un año, 18 meses antes con mayoría de que ocurriera, histórica, con una mayoría notable. Y sin embargo, los mismos que lo llevaron al poder, de pronto abjuraron de él al cabo de simplemente 18 meses. Si un fenómeno como ese no se explica en parte importante él tiene por el mal manejo, por la mala conducta del presidente, entonces a mí me parece que no estamos entendiendo nada. Carlos, yo leí la mañana la columna y me quedé con las ganas dije, pucha, qué ganas de poder conversar, y justo tengo el privilegio de poder conversar con el columnista pocas horas después. ¿Qué pudo haber hecho distinto el presidente y qué cosas hizo? Así evidente, yo creo que el presidente, que hacen que en 18 meses... yo creo que el presidente malentendió el mandato que recibió de la ciudadanía. Yo creo que el presidente y la derecha creyeron que el caudal de votos que le permitieron el triunfo eran un caudal de votos que adherían al ideario de la derecha en Chile. ¿Y qué era, si no eso? Y no, eran el voto, un voto gaseoso, que es inevitable en estos tiempos que estamos viviendo como consecuencia de la modernización, un voto en buena medida de grupos medios,
de grupos que habían accedido al consumo, que esperaban que el presidente recogiera parte de su trayectoria vital, algo que la izquierda en la última campaña no hizo, porque la izquierda cometió el error, ¿verdad?, de transmitirle a estos grupos medios recién ascendidos la idea de que eran un pueblo abusado. Esta idea del pueblo abusado no tiene nada que ver con la manera en que las personas conciben su propia trayectoria vital y en consecuencia no se plegaron a la izquierda. Se plegaron en cambio a Piñera, viendo en él quien podía reconocerle su propia trayectoria vital. Pero el presidente malentendió ese caudal electoral creyendo que era una adhesión al ideario de la derecha en Chile. ¿No? Ese fue el problema. Ya. ¿Y qué pudo Y en haber... vez de atender a los fenómenos evidentes que en Chile se estaban insinuando, a saber, los riesgos de la vejez y de la enfermedad, en vez de proveer a los grupos medios de una narrativa que fuera acorde con su trayectoria vital, en vez de eso elaboró algunos eslogans relativamente toscos y torpes, creo yo, en torno a las clases medias, cuando las clases medias no eran el punto, eran grupos medios, una distinción que suele, sin embargo, no hacerse. Mantuvo una cierta mudez a nivel de política interna. Abrigó el presidente el sueño de convertirse en líder regional, lo hemos olvidado. Hizo el esfuerzo de ser mediador entre Brasil y Francia, ¿recuerdan ustedes a propósito de los incendios de la Amazonía? Presumió poco menos que derrocar a Maduro en uno de los actos más torpes en política internacional a los que hayamos asistido. Bueno, ese es el presidente. Y perdónenme, si una persona que tiene una columna de prensa, como es el caso mío, bueno, no ejerce una crítica claro, razonable, objetiva y franca respecto de la figura presidencial, bueno, entonces me parece que estamos mal. Y yo echo de menos en las fuerzas políticas, incluso fuerzas políticas de derecha, una crítica a la figura presidencial. Cuando usted se ha juntado con él, ¿se lo ha dicho? Porque se está excusando al presidente de todo lo que ha ocurrido, como si el presidente, permítame reiterar la imagen, fuera una hoja movida por el viento de la historia. ¿Usted ha tenido oportunidad es un político, lo que ocurre es que es un mal político. Sí. Has tenido posibilidad de conversar con él en La Moneda, entiendo. Cuando conversan este tipo de cosas... Bueno, he conversado muy pocas veces, la verdad. No, yo sé, pero que poco después del 18 de octubre él citó a columnistas, intelectuales, a escuchar que la visión tenían. Cuando le dice este mismo tipo de cosas, ¿cuál es la reacción que ha tenido el presidente? No, el presidente las veces que le ha insinuado este tipo de opiniones escucha, yo creo que no atiende del todo. El presidente es una persona demasiado persuadida de sus propias convicciones, digámoslo así. ¿Y la clase política, Carlos Peña? Que quedamos también, en parte de la pregunta era eso. Bueno, la clase política, si uno entiende por clase política... Hoy, la foto más cercana a la clase política del 18 de octubre, la que cayó, muchas de ellas, y tuvo miedo a condenar la violencia, que era objetiva, o está hoy día más cerca de aquella del 15 de noviembre? No, yo creo que la clase política, yo haría una distinción. A mí me parece que en general la izquierda ha asistido a todo lo que ha venido ocurriendo desde el 18 de octubre que pasó hasta hoy día, aguantando la respiración y esperando que los acontecimientos se pongan de su lado, ¿ya? Como un jugador que mira a una moneda que gira en el aire, aguanta la respiración y espera que la moneda caiga del lado que él apostó. A mí me parece que la izquierda ha tenido ese defecto, ¿no? Ha dejado hacer, ha dejado que los procesos sociales se mantengan relativamente sin conducción. Bueno, tiene poca capacidad para conducirlos también, esta es la verdad. Es distinto. Pero ha estado a la espera, anhelante más bien, que este proceso que se inició el 18 de octubre pasado mueva, por decirlo así, el curso de la historia a su favor, ¿no? Y esto es lo que explica que, simultáneamente con haber firmado el acuerdo institucional que va a dar lugar al plebiscito el próximo domingo, bueno, al mismo tiempo haya maltratado las instituciones. Tampoco olvidémoslo, digamos, ¿no? Acá hemos asistido al hecho que por una parte se confía en el camino institucional para resolver el conflicto y por otra parte se maltrata a las instituciones cotidianamente, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido con parte de la derecha. Y lo que ha ocurrido con parte de la derecha es todavía más alarmante porque el presidente no ha ejercido el liderazgo que le corresponde respecto al sector, por supuesto, que lo llevó al poder. Bueno, Carlos Peña, agradecido por este tiempo para poder reflexionar de este año tan convulso, tan complejo y a las puertas de algo que también puede ser muy revelador o de lo que ocurre en los próximos 30 o 40 años en una de esas. Así que interesante tener y ojalá tengamos más frecuentemente el análisis aquí, Carlos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Muchas gracias.